El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se colaban por las persianas entrecerradas de mi habitación. Yo estaba tumbada en la cama, con la mirada perdida en el techo, pensando en cómo mi vida se había convertido en una jaula dorada. El sonido de la televisión en el salón y el tintineo de platos en la cocina formaban el telón de fondo de otra noche cualquiera en casa. O eso creía yo. Marina. Ven al salón, por favor. La voz de mi madre atravesó las paredes, interrumpiendo mis pensamientos. Me incorporé lentamente, sintiendo una pesadez en el estómago. Algo en su tono me decía que esta no iba a ser una conversación agradable. Pasé frente al espejo de cuerpo entero que colgaba en mi armario y me detuve un momento. La chica que me devolvía la mirada tenía 25 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien mucho mayor. Suspiré y salí al pasillo. Nuestro piso en el barrio de Chamberí no era grande, pero siempre me había parecido acogedor. Esa noche, sin embargo, el corto trayecto hasta el salón se me hizo eterno. Al entrar, vi a mi madre sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado, mi hermana Valeria, de 19 años, me miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar. «Siéntate, cariño», dijo mi madre, señalando el sillón frente a ella. Me senté, notando cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. El silencio se prolongó unos segundos que parecieron horas. «Marina, sé que llevas tiempo hablando de irte de viaje, de empezar una nueva vida fuera de Madrid», comenzó mi madre, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero he estado pensando y no puedes irte. Tu hermana te necesita». Las palabras cayeron como una losa sobre mí. Sentí cómo se me secaba la boca y cómo un nudo se formaba en mi garganta. Miré a Valeria, esperando ver alguna reacción en su rostro, pero ella simplemente bajó la mirada, evitando el contacto visual. «Mamá, ya hemos hablado de esto», dije, intentando mantener la calma. «He estado ahorrando durante años para este viaje. Es mi oportunidad de conocer mundo, de crecer, lo sé, cariño, lo sé», me interrumpió. «Pero piensa en tu hermana. Está a punto de empezar la universidad y ya sabes lo difícil que es para ella adaptarse a los cambios. Necesita tu apoyo». Sentí como la frustración crecía en mi interior. Siempre había sido así. Desde que éramos pequeñas, yo era la responsable, la madura, la que tenía que sacrificarse por el bien de Valeria. No es que no quisiera a mi hermana, la adoraba. Pero a veces sentía que mi vida giraba en torno a sus necesidades, sus caprichos, sus inseguridades. «Valeria ya no es una niña, mamá», repliqué, intentando no sonar demasiado dura. «Tiene que aprender a valerse por sí misma. No puedo estar siempre detrás de ella». «Pero es tu hermana», exclamó mi madre, alzando la voz. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?». La palabra «egoísta» resonó en mi cabeza. ¿Egoísta? Yo. Sentí como la rabia se apoderaba de mí. Años de frustración contenida amenazaban con estallar. ¿Egoísta?, repetí, poniéndome de pie. ¿Egoísta por querer vivir mi propia vida? ¿Por querer cumplir mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en lo que yo quiero, en lo que yo necesito? Mi madre me miró sorprendida. Nunca me había visto así, nunca le había alzado la voz. Valeria, por su parte, se encogió en el sofá, como si quisiera desaparecer. «Marina, por favor, cálmate», dijo mi madre, intentando apaciguarme. «Sabes que solo quiero lo mejor para las dos». «¿Lo mejor para las dos?», repliqué, sin poder contenerme. «¿O lo mejor para Valeria?». «Siempre ha sido así, mamá. Siempre he tenido que ser la fuerte, la responsable, la que sacrifica sus deseos por el bien de la familia. ¿Y sabes qué? Estoy cansada. Estoy harta de ser la sombra de Valeria, de ser la que tiene que arreglar sus problemas, de ser la que tiene que renunciar a sus sueños». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no me importó. Ya no podía contener todo lo que llevaba dentro. «¿Sabes cuánto tiempo llevo planeando este viaje?», continué. «¿Cuántas horas extra he trabajado? ¿Cuántas fiestas me he perdido?
¿Cuántas cosas he dejado de comprarme para poder ahorrar? Y ahora me pides que lo tire todo por la borda. ¿Por qué? ¿Por qué Valeria necesita que alguien le ate los cordones? No seas injusta. Intervino mi madre, poniéndose también de pie. Tu hermana te admira, te necesita. ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Insensible? Repetí, incrédula. ¿Insensible por querer vivir mi vida? ¿Por querer ser algo más que la hermana mayor de Valeria? El silencio cayó sobre la habitación como una pesada manta. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y mi respiración agitada. Miré a Valeria, esperando que dijera algo, que me defendiera, que entendiera mi posición. Pero ella seguía con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentarse a la situación. Lo siento, mamá, dije finalmente, intentando recobrar la compostura. Pero esta vez no voy a ceder. Me voy a ir de viaje, voy a cumplir mi sueño. Y si eso me hace egoísta a tus ojos, pues que así sea. Di media vuelta y me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Me dejé caer en la cama, sintiendo como las lágrimas seguían fluyendo. Parte de mí se sentía culpable por haber explotado así, por haber herido a mi madre y a mi hermana. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, se sentía liberada. Pasé las siguientes horas dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Repasaba una y otra vez la conversación, las palabras de mi madre, el silencio de Valeria. ¿Estaba siendo realmente egoísta? ¿Era una mala hermana por querer vivir mi propia vida? Cerca de la medianoche, escuché unos suaves golpes en mi puerta. Marina, ¿puedo pasar? Era la voz de Valeria. Dudé un momento antes de responder. Adelante, dije finalmente. Valeria entró tímidamente en la habitación. Se sentó en el borde de mi cama, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su pijama. Lo siento, murmuró. Siento no haber dicho nada antes. Yo, no quiero que te vayas, pero entiendo que quieras hacerlo. La miré, sorprendida por sus palabras. Era la primera vez que Valeria mostraba empatía hacia mis deseos. Val, yo, comencé, pero ella me interrumpió. No, déjame terminar, dijo. Sé que siempre has estado ahí para mí, que has sacrificado muchas cosas. Y te lo agradezco, de verdad. Pero también entiendo que necesitas vivir tu vida. No quiero ser un lastre para ti. Sus palabras me conmovieron. Por un momento, vi a la Valeria que podría ser, no a la niña mimada que siempre había sido. No eres un lastre, Val, le dije, tomando su mano. Eres mi hermana y te quiero. Pero necesito hacer esto. Necesito saber quién soy fuera de esta casa, fuera de mi papel de hermana mayor. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, dijo. Y te prometo que intentaré ser más independiente. No quiero que te vayas sintiéndote culpable. La abracé fuertemente, sintiendo como algo se aflojaba en mi pecho. Quizás, después de todo, Valeria estaba madurando. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, tomé una decisión. Me iría de viaje, cumpliría mi sueño. Pero lo haría de una manera que no lastimara a mi familia más de lo necesario. Comencé a planear mi partida en secreto, sabiendo que si lo anunciaba abiertamente, mi madre haría todo lo posible por impedirlo. Mientras yacía en la cama, mirando el techo familiar de mi habitación, sentí una mezcla de emociones: miedo, emoción, culpa, esperanza. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de mi vida. El amanecer me encontró despierta, con la determinación brillando en mis ojos. La última gota había caído, y el vaso había rebosado. Era hora de empezar un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que yo fuera la protagonista de mi propia historia. Esa misma noche, después de mi conversación con Valeria, me quedé despierta hasta altas horas de la madrugada. El silencio de la casa era interrumpido solo por el ocasional paso de un coche en la calle y el suave ronroneo del frigorífico en la cocina. Mi mente, sin embargo, era un torbellino de pensamientos y emociones. Cuando el reloj de mi mesita de noche marcó las 3 de la madrugada, tomé una decisión.
Me levanté sigilosamente de la cama y encendí mi ordenador portátil, bajando el brillo de la pantalla al mínimo para no llamar la atención. Con dedos temblorosos, abrí el navegador y comencé a buscar vuelos. Vuelos desde Madrid, tecleé en el buscador. Mis ojos recorrían las opciones que aparecían en la pantalla. París, Londres, Roma, todas ciudades fascinantes, pero demasiado cercanas. Necesitaba ir más lejos, a un lugar donde nadie pudiera ir a buscarme fácilmente. Entonces lo vi, Madrid, Bangkok. El vuelo salía en 3 días y había un asiento disponible. Bangkok. La capital de Tailandia. Un lugar exótico, lejano, completamente diferente a todo lo que conocía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Me atrevería? Sin pensarlo 2 veces, hice clic en «Reservar». Mis manos temblaban mientras introducía los datos de mi tarjeta de crédito. Cuando finalmente pulsé «Confirmar», sentí una mezcla de terror y euforia. Lo había hecho. Había comprado un billete solo de ida a Bangkok. Me quedé mirando la confirmación de reserva en la pantalla, sin poder creer lo que acababa de hacer. Una parte de mí quería gritar de alegría, mientras que otra parte se sentía culpable y asustada. ¿Cómo reaccionaría mi familia cuando se enteraran? ¿Estaba haciendo lo correcto? Cerré el portátil y volví a la cama, pero el sueño no llegaba. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando cómo sería mi vida en Bangkok, cómo reaccionarían mi madre y Valeria, que llevaría conmigo. El amanecer me encontró aún despierta. Me levanté antes que nadie en la casa y me preparé un café fuerte. Mientras lo bebía, comencé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaría hacer antes de irme. Los siguientes días fueron una mezcla de nervios y anticipación. Por fuera, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Iba a trabajar como siempre a la pequeña librería del barrio donde había estado empleada durante los últimos años, charlaba con mis compañeros sobre temas triviales, cenaba con mi familia como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba en constante estado de alerta. Cada noche, cuando todos se iban a dormir, sacaba mi maleta del fondo del armario y metía cuidadosamente algunas prendas de ropa, documentos importantes, algo de dinero en efectivo. Luego, volvía a esconderla, temiendo que alguien pudiera descubrirla. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Valeria. ¿Quieres que vayamos al cine esta noche? Están poniendo esa película que querías ver. Miré el mensaje durante unos segundos, sintiendo una punzada de culpabilidad. Parte de mí quería pasar tiempo con mi hermana, disfrutar de estos últimos momentos juntas. Pero sabía que si lo hacía, mi resolución podría flaquear. Lo siento, Val. Tengo mucho trabajo que terminar. Quizás otro día. Envié el mensaje y apagué el móvil, intentando ignorar la sensación de malestar en mi estómago. Esa noche, en lugar de ir al cine, me quedé en mi habitación planificando los últimos detalles de mi viaje. Investigué sobre Bangkok, sobre qué zonas eran seguras para alojarse, qué documentación necesitaría. Cada nueva información que descubría hacía que mi corazón latiera más rápido. Esto era real. Iba a suceder. Mientras navegaba por foros de viajeros y blogs de expatriados, me encontré con historias de personas que habían dejado todo atrás para empezar una nueva vida en el extranjero. Algunas eran inspiradoras, llenas de aventuras y descubrimientos. Otras hablaban de la soledad, del choque cultural, de las dificultades de adaptarse a un nuevo país. Por un momento, la duda se apoderó de mí. ¿Estaba preparada para esto? ¿Y si no podía adaptarme? ¿Y si me arrepentía y quería volver, pero ya era demasiado tarde? Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No, no podía echarme atrás ahora. Esta era mi oportunidad de ser libre, de descubrir quién era realmente fuera de las expectativas de mi familia. A medida que se acercaba el día de mi partida, la tensión en casa aumentaba. Mi madre me miraba con preocupación, como si intuyera que algo estaba pasando. Valeria, por su parte, parecía distante, como si ya se estuviera preparando para mi ausencia. La noche antes de mi vuelo, decidí grabar un vídeo para mi madre. Sabía que no tendría el valor de decirle la verdad cara a cara, pero tampoco quería irme sin darle ninguna explicación.
Me senté frente a la cámara de mi portátil, respiré hondo y comencé a hablar. Mamá, cuando veas este vídeo, yo ya estaré lejos. Sé que esto te va a doler, y lo siento. Pero necesito hacer esto. Necesito saber quién soy fuera de esta familia, fuera de mi papel de hija mayor y hermana responsable. Te quiero, y quiero a Valeria, pero no puedo seguir viviendo mi vida para complacer a los demás. Espero que algún día puedas entenderlo y perdonarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba, pero me obligué a continuar. Les expliqué dónde iba, les aseguré que estaría bien, que me pondría en contacto cuando estuviera instalada. Les pedí que no intentaran buscarme, que respetaran mi decisión. Cuando terminé de grabar, me sentí agotada emocionalmente. Guardé el vídeo en una carpeta oculta de mi ordenador, programándolo para que se enviara automáticamente a mi madre al día siguiente, cuando yo ya estuviera en el avión. Esa última noche en casa fue extraña. Cenamos todos juntos, como siempre. Mi madre hablaba sobre sus planes para el fin de semana, Valeria se quejaba de un examen que tenía la semana siguiente. Yo intentaba participar en la conversación, pero me sentía como una actriz en una obra de teatro, representando el papel de la hija y hermana que pronto dejaría de ser. Después de la cena, me despedí de ellas como cualquier otra noche. Les di un abrazo más largo de lo habitual, intentando memorizar su olor, la sensación de sus brazos alrededor de mí. Buenas noches, os quiero, les dije, mi voz quebrándose ligeramente. Nosotras también te queremos, cariño, respondió mi madre, sonriendo. Valeria me miró con una expresión extraña, como si sospechara que algo no iba bien. Pero no dijo nada, solo me devolvió el abrazo con fuerza. De vuelta en mi habitación, repasé una última vez mi maleta. Ropa, documentos, dinero, todo estaba listo. Junto a la maleta, coloqué la carta para Valeria. Una sola línea, ahora debes cuidarte sola. Sabía que era duro, pero también sabía que era necesario. Valeria necesitaba aprender a ser independiente, y yo necesitaba dejar de ser su red de seguridad. Me acosté, pero no pude dormir. Las horas pasaban lentamente mientras escuchaba los sonidos familiares de la casa. El crujido del suelo cuando alguien iba al baño, el zumbido distante del tráfico en la calle, el tic-tac del reloj en la pared. Cuando mi alarma sonó a las 4 de la madrugada, me levanté de un salto. Era la hora. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me vestí en silencio, agarré mi maleta y la carta para Valeria. Salí de mi habitación de puntillas, deteniéndome un momento frente a la puerta de Valeria. Por un instante, estuve tentada de entrar, de despertarla y despedirme. Pero sabía que si lo hacía, nunca tendría la fuerza para irme. En lugar de eso, deslicé la carta por debajo de su puerta y seguí mi camino. En el salón, me detuve para echar un último vistazo. Las fotos familiares en las paredes, el sofá donde habíamos pasado tantas noches viendo películas juntas, la mesa donde compartíamos nuestras comidas. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a seguir adelante. Abrí la puerta del piso con cuidado, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Con un último vistazo atrás, salí y cerré la puerta tras de mí. El aire frío de la madrugada me golpeó cuando salí a la calle. Madrid dormía, pero yo estaba más despierta que nunca. Cada paso que daba me alejaba de mi vida anterior y me acercaba a lo desconocido. Mientras caminaba hacia la parada de taxi más cercana, una mezcla de emociones me invadía. Miedo, emoción, culpa, esperanza. No sabía qué me esperaba en Bangkok, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero sabía que necesitaba hacer esto, que necesitaba encontrarme a mí misma. El taxi llegó y cargué mi maleta en el maletero. Cuando el conductor me preguntó, ¿a dónde vamos?, respondí con una voz más firme de lo que esperaba, al aeropuerto, por favor. Mientras el taxi se alejaba de mi barrio, de mi hogar, de todo lo que conocía, miré por la ventana trasera. Las luces de Madrid se desvanecían en la distancia, y con ellas, mi vida anterior. Delante de mí se extendía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mi plan clandestino estaba en marcha. No había vuelta atrás. El día de mi fuga llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer,
con el corazón latiendo tan fuerte que temía que despertara a toda la casa. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el suave ronroneo del frigorífico en la cocina y el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Me senté en la cama, mirando alrededor de mi habitación. Las paredes, decoradas con fotos de amigos y familia, pósters de mis bandas favoritas y recuerdos de viajes pasados, parecían observarme en silencio, como si supieran que esta era la última vez que las vería. Con manos temblorosas, abrí mi portátil por última vez. El vídeo que había grabado para mi madre estaba listo para ser enviado. Dudé un momento antes de programarlo para que se enviara automáticamente en unas horas, cuando yo ya estuviera en el aire. Sentí una punzada de culpa al imaginar la reacción de mi madre al verlo, pero me obligué a seguir adelante. Era demasiado tarde para echarse atrás. Me levanté y me vestí en silencio, eligiendo ropa cómoda para el largo viaje que me esperaba. Cada prenda que me ponía se sentía como una armadura, preparándome para la batalla que estaba a punto de librar contra mi pasado y mi futuro incierto. Agarré mi maleta, ya preparada desde hacía días, y la carta para Valeria. Las palabras que había escrito resonaban en mi mente: ahora debes cuidarte sola. Eran duras, lo sabía, pero necesarias. Valeria necesitaba aprender a valerse por sí misma, y yo necesitaba liberarme de la responsabilidad que siempre había cargado. Salí de mi habitación de puntillas, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como un trueno en el silencio de la madrugada. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz que se colaba por la ventana del fondo. Me detuve frente a la puerta de Valeria, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba. Por un momento, toda mi determinación flaqueó. ¿Y si entraba? ¿Y si la despertaba y le explicaba todo? Tal vez entendería, tal vez me apoyaría. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Valeria nunca había entendido realmente mis deseos, mis sueños. Para ella, yo siempre había sido simplemente su hermana mayor, su protectora, su sombra constante. Con un suspiro tembloroso, me agaché y deslicé la carta por debajo de su puerta. El roce del papel contra el suelo sonó como un susurro de despedida. Me quedé allí un momento, con la mano apoyada en la puerta, como si pudiera transmitirle todos mis sentimientos a través de la madera. Lo siento, Val, murmuré en voz baja. Te quiero. Espero que algún día lo entiendas. Me alejé de su puerta, sintiendo como si dejara una parte de mí atrás. Avancé por el pasillo, pasando frente a la habitación de mi madre. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar su suave respiración. Por un instante, estuve tentada de entrar, de abrazarla una última vez, de pedirle perdón por lo que estaba a punto de hacer. Pero sabía que si lo hacía, nunca tendría la fuerza para irme. En lugar de eso, me detuve en el umbral y susurré un «te quiero» apenas audible. Luego, con el corazón pesado, seguí mi camino hacia el salón. El salón, ese espacio que había sido testigo de tantos momentos familiares, estaba sumido en la penumbra. La luz de las farolas de la calle se colaba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre los muebles. Me detuve un momento, dejando que mis ojos recorrieran cada rincón, grabando cada detalle en mi memoria. Allí estaba el sofá donde nos acurrucábamos para ver películas los domingos por la tarde. La mesa del comedor donde habíamos compartido tantas cenas, risas y discusiones. Las estanterías llenas de libros, muchos de ellos regalos míos para mi familia a lo largo de los años. Y las fotos, esas imágenes congeladas de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Me acerqué a una de las fotos, una donde aparecíamos las tres, mi madre, Valeria y yo, sonriendo en la playa durante nuestras últimas vacaciones juntas. La tomé en mis manos, sintiendo el peso de los recuerdos. Por un momento, dudé. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena abandonar todo esto por un futuro incierto? Pero entonces recordé todas las veces que había sacrificado mis deseos por el bien de mi familia. Todas las oportunidades que había dejado pasar, todos los sueños que había postergado. No podía seguir viviendo así. Necesitaba encontrarme a mí misma, descubrir quién era yo fuera de los roles que siempre me habían definido. Con un último vistazo a la foto, la volví a colocar en su lugar. Era hora de irme. Me dirigí a la puerta de entrada,
sintiendo como cada paso me alejaba de mi vida anterior y me acercaba a lo desconocido. La mano me temblaba mientras giraba el pomo, intentando hacer el menor ruido posible. El clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Abrí la puerta y salí al rellano. El aire fresco del pasillo me golpeó, trayendo consigo el olor familiar del edificio, una mezcla de detergente, comida y el inconfundible aroma a hogar. Cerré la puerta tras de mí, escuchando cómo el mecanismo se cerraba, sellando mi pasado detrás de mí. Me quedé allí un momento, con la frente apoyada contra la puerta, respirando profundamente. Podía sentir las lágrimas amenazando con brotar, pero me obligué a contenerlas. No era momento de llorar. Era momento de ser valiente. Bajé las escaleras en silencio, mis pasos resonando levemente en el hueco de la escalera. Cada piso que dejaba atrás era como un peso que se quitaba de mis hombros, pero también como un trozo de mi corazón que se quedaba atrás. Finalmente, llegué al portal. A través del cristal de la puerta, podía ver la calle desierta, iluminada por la luz anaranjada de las farolas. Madrid dormía, ajena al drama que se desarrollaba en mi interior. Empujé la pesada puerta del portal y salí a la calle. El aire frío de la madrugada me golpeó, despertándome completamente si es que aún quedaba algún rastro de sueño en mí. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire de la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida. Las calles estaban vacías, solo el ocasional coche de policía o taxi rompía el silencio de la noche. Comencé a caminar hacia la parada de taxi más cercana, mi maleta rodando suavemente detrás de mí. El sonido de las ruedas contra el asfalto marcaba el ritmo de mi huida. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en mi madre, en cómo reaccionaría cuando viera el vídeo. En Valeria, en cómo se sentiría al leer mi carta. En mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en todas las personas que dejaría atrás sin una explicación. Pero también pensaba en el futuro. En Bangkok, en la vida que me esperaba allí. En la libertad de ser yo misma, de descubrir quién era realmente sin las expectativas de los demás pesando sobre mí. Era aterrador, sí, pero también emocionante. Llegué a la parada de taxi y me senté en el banco a esperar. El cielo comenzaba a aclararse, anunciando el amanecer de un nuevo día. Un nuevo comienzo. Mi nuevo comienzo. Mientras esperaba, saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía la tentación de hacer una última llamada, de escuchar las voces de mi madre y mi hermana una vez más. Pero sabía que si lo hacía, toda mi resolución se vendría abajo. En lugar de eso, apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi bolso. Era hora de cortar los lazos, al menos por ahora. El taxi llegó unos minutos después. El conductor, un hombre mayor con ojos amables, me ayudó a cargar mi maleta en el maletero. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó mientras me subía al coche. Al aeropuerto, por favor, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Mientras el taxi se alejaba de mi barrio, de mi hogar, de todo lo que conocía, miré por la ventana trasera. Las luces de Madrid se desvanecían en la distancia, y con ellas, mi vida anterior. Delante de mí se extendía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El nudo en mi garganta se aflojó un poco, dando paso a una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Sí, estaba asustada. Sí, parte de mí quería dar media vuelta y volver a la seguridad de mi hogar. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, estaba emocionada, ansiosa por descubrir qué me deparaba el futuro. Mientras el taxi avanzaba por las calles aún dormidas de Madrid, cerré los ojos y respiré profundamente. La despedida silenciosa había terminado. Ahora comenzaba mi verdadero viaje. El taxi se detuvo frente a la terminal de salidas internacionales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados, pero el aeropuerto ya bullía de actividad. Viajeros de todo tipo entraban y salían de las puertas automáticas, arrastrando maletas y cargando con mochilas. Pagué al taxista y me bajé del coche, sintiendo como el peso de la realidad caía sobre mí. Esto era real. Estaba realmente haciendo esto. Por un momento, me quedé paralizada en la acera, observando el ir y venir de la gente.
Cada uno de ellos tenía su propia historia, su propio destino. Y yo estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en la mía. Con manos temblorosas, agarré el asa de mi maleta y me dirigí hacia las puertas de entrada. El aire acondicionado me golpeó al entrar, trayendo consigo el aroma característico de los aeropuertos, una mezcla de café, perfume y anticipación. Me detuve frente al panel de salidas, buscando mi vuelo. Allí estaba, Madrid, Bangkok, salida en 3 horas. Ver el nombre de mi destino escrito en grandes letras luminosas hizo que todo se sintiera aún más real. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de miedo y emoción que me dejó sin aliento por un momento. Me dirigí hacia los mostradores de facturación, uniéndome a la fila de pasajeros que esperaban para registrar su equipaje. Mientras esperaba, no pude evitar mirar a mi alrededor, observando a las familias que se despedían, a las parejas que se abrazaban, a los viajeros solitarios como yo que parecían perdidos en sus pensamientos. ¿Cuántos de ellos estarían huyendo como yo? ¿Cuántos estarían dejando atrás una vida para comenzar otra? Por un momento, me sentí conectada con todos ellos, unidos por ese hilo invisible de la aventura y lo desconocido. Cuando llegó mi turno, entregué mi pasaporte y billete a la azafata de tierra. Ella me miró con una sonrisa profesional. ¿Viaje de negocios o placer?, preguntó mientras tecleaba en su ordenador. Dudé por un momento. ¿Cómo explicar que estaba huyendo de mi vida, buscando algo que ni siquiera estaba segura de poder encontrar? Un poco de ambos, respondí finalmente, optando por la ambigüedad. La azafata asintió, sin mostrar curiosidad. Supongo que había escuchado todo tipo de respuestas a lo largo de los años. Su equipaje está facturado hasta Bangkok, dijo, entregándome mi tarjeta de embarque. La puerta de embarque es la 32. Que tenga un buen vuelo. Agarré mi tarjeta de embarque, sintiendo como si acabara de recibir un boleto para una nueva vida. Con mi maleta de mano como única compañía, me dirigí hacia el control de seguridad. La fila para pasar el control era larga, pero apenas lo noté. Mi mente estaba demasiado ocupada repasando todo lo que había dejado atrás. ¿Habría despertado ya mi madre? ¿Habría encontrado Valeria mi carta? ¿Habrían visto ya el vídeo que les había dejado? Mientras avanzaba en la fila, saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía el pulgar sobre el botón de encendido, tentada de prenderlo y ver si tenía algún mensaje. Pero sabía que si lo hacía, si veía sus llamadas perdidas, sus mensajes desesperados, toda mi determinación se vendría abajo. En lugar de eso, respiré hondo y volví a guardar el teléfono. Ya no había vuelta atrás. Había tomado mi decisión y tenía que ser fuerte. Pasé el control de seguridad sin problemas y me encontré en la zona de duty free. El olor a perfume y a cuero de las tiendas de lujo llenaba el aire. Grupos de viajeros paseaban entre los estantes, comprando regalos de último minuto o simplemente matando el tiempo antes de sus vuelos. Me senté en una de las cafeterías, pidiendo un café bien cargado. Lo necesitaba para calmar mis nervios y mantenerme despierta después de una noche sin dormir. Mientras bebía, observaba a la gente pasar. Hombres de negocios con sus trajes impecables y sus maletines de cuero. Familias con niños pequeños, arrastrando maletas coloridas. Mochileros con sus enormes mochilas y sus zapatillas gastadas. Cada uno de ellos tenía una historia, un destino, un propósito. Y yo estaba a punto de descubrir el mío. El tiempo pasaba lentamente mientras esperaba la hora de embarque. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. La anticipación y el miedo se mezclaban en mi estómago, creando una sensación de vértigo que me dejaba mareada. Finalmente, el anuncio que estaba esperando sonó por los altavoces. Atención por favor, comenzamos el embarque del vuelo con destino a Bangkok. ¿Los pasajeros? Me levanté de un salto, agarrando mi bolso y mi tarjeta de embarque. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sentí como si estuviera caminando en una nube. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Entregué mi tarjeta de embarque a la azafata y avancé por el puente de embarque. El interior del avión me recibió con su característico olor a plástico nuevo y aire acondicionado. Encontré mi asiento, guardé mi bolso en el compartimento superior y me senté, abrochándome el cinturón de seguridad.
Mientras el resto de los pasajeros se acomodaban, saqué mi teléfono una vez más. Era el momento. Con manos temblorosas, lo encendí. Inmediatamente, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Llamadas perdidas de mi madre, mensajes de Valeria, incluso algunos de mis amigos que ya se habían enterado de mi desaparición. El corazón me latía con fuerza mientras abría el primer mensaje de mi madre. Marina, ¿dónde estás? Por favor, llámame en cuanto veas esto. Estamos muy preocupadas. Luego, uno de Valeria. ¿Cómo has podido hacernos esto? Vuelve, por favor. Te necesitamos. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Por un momento, la culpa amenazó con ahogarme. ¿Estaba cometiendo el mayor error de mi vida? ¿Debería bajarme del avión y volver a casa? Pero entonces, recordé por qué estaba haciendo esto. Recordé todas las veces que había sacrificado mis sueños por mi familia, todas las oportunidades que había dejado pasar. No podía dar marcha atrás ahora. Con dedos temblorosos, escribí un último mensaje. Estoy bien. Necesito hacer esto. Por favor, entendedlo. Os quiero. Lo envié y luego apagué el teléfono, guardándolo en mi bolso. El capitán anunció que estábamos a punto de despegar. Mientras el avión comenzaba a moverse, sentí como mi corazón se aceleraba. Esto era. No había vuelta atrás. El avión ganó velocidad, corriendo por la pista. Sentí la presión en el pecho cuando finalmente nos elevamos, dejando atrás Madrid, mi hogar, mi vida anterior. Miré por la ventanilla, viendo cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo nosotros. Las calles que conocía tan bien, los edificios que habían sido el telón de fondo de mi vida, todo se iba desvaneciendo en la distancia. Una mezcla de emociones me invadió. Miedo por lo desconocido que me esperaba. Tristeza por todo lo que dejaba atrás. Culpa por el dolor que estaba causando a mi familia. Pero también, en algún lugar en el fondo de mi corazón, una chispa de emoción. Emoción por la aventura que estaba a punto de comenzar, por la oportunidad de descubrirme a mí misma. Mientras el avión se estabilizaba a su altura de crucero, me recliné en mi asiento y cerré los ojos. El zumbido de los motores y el suave balanceo del avión me arrullaban, invitándome a dormir después de una noche de insomnio y emociones intensas. Antes de sucumbir al sueño, un último pensamiento cruzó mi mente: ya no hay vuelta atrás. Mi nueva vida comienza ahora. Y con eso, me dejé llevar por el sueño, volando literalmente hacia mi futuro, dejando atrás el miedo y abrazando la emoción de lo desconocido. El rugido de los motores del avión se había convertido en un zumbido constante, un ruido de fondo que marcaba el ritmo de mi nueva realidad. Habían pasado horas desde que despegamos de Madrid, y el sol ya se estaba poniendo en algún lugar sobre el mar Mediterráneo. Miré por la ventanilla, viendo cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, un espectáculo que en cualquier otro momento me habría maravillado. Pero en ese instante, mi mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había dejado atrás. La azafata pasó por el pasillo, ofreciendo bebidas. Pedí un vaso de agua, más por hacer algo que por verdadera sed. Mientras bebía, mi mano se dirigió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba mi teléfono. Lo saqué y lo miré, dudando. ¿Debería encenderlo? ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de mis actos? Con un suspiro, pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó, mostrando el logo familiar, y luego comenzó la avalancha. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Decenas, no, cientos de ellos. Mi corazón se aceleró mientras veía los nombres desfilar por la pantalla. Mamá, Valeria, tíos, primos, amigos. Parecía que todo Madrid se había enterado de mi desaparición. Con manos temblorosas, abrí el primer mensaje de mi madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, decía. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Podía imaginar su voz, quebrada por el llanto, pronunciándolas. La culpa me invadió como una ola, amenazando con ahogarme. Seguí leyendo. Mensajes de preocupación se mezclaban con otros de enojo, de incomprensión. Vuelve,
por favor, ¿dónde estás? ¿Por qué nos haces esto? Cada palabra era como un pequeño cuchillo que se clavaba en mi corazón. Luego, encontré los mensajes de Valeria. El primero era corto, directo: no puedes hacerme esto. Pero a medida que avanzaba, los mensajes se volvían más largos, más desesperados. Marina, por favor, vuelve. No sé cómo hacer esto sin ti. Te necesito. Siempre has estado ahí para mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No me había dado cuenta de cuánto dependía Valeria de mí. Siempre la había visto como la niña mimada, la que obtenía todo lo que quería. Pero ahora, leyendo sus mensajes, me di cuenta de que también era vulnerable, insegura. Y yo la había abandonado. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor que cada mensaje me causaba. Había mensajes de mis amigos, preguntando qué había pasado, si estaba bien. Mensajes de mis compañeros de trabajo, sorprendidos por mi repentina desaparición. Incluso había mensajes de vecinos y conocidos, todos preocupados, todos buscando respuestas. Me sentí abrumada. No había anticipado que mi partida causaría tanto revuelo. En mi mente, había imaginado que mi ausencia sería notada, sí, pero no que causaría tal conmoción. Me di cuenta de que había subestimado mi lugar en la vida de los demás, el impacto que mi presencia, y ahora mi ausencia, tenía en ellos. El avión atravesó una zona de turbulencia, sacudiéndose ligeramente. Agarré los reposabrazos, sintiendo como si el movimiento del avión reflejara la agitación en mi interior. ¿Había cometido un error? ¿Debería dar media vuelta y volver a casa? Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración agitada. No, me dije a mí misma. No podía echarme atrás ahora. Había tomado una decisión, y tenía que ser fuerte. Tenía que creer que, a largo plazo, esto sería lo mejor para todos. Abrí los ojos y miré de nuevo el teléfono. Había un mensaje que aún no había leído, uno de mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Lo abrí con cierta aprensión. Marina, cariño, decía. No sé por qué has decidido irte así, pero quiero que sepas que te entiendo. A veces, necesitamos alejarnos para encontrarnos a nosotros mismos. Tu madre está destrozada, y Valeria está perdida sin ti. Pero yo les he dicho que confíen en ti, que les has dado mucho durante todos estos años y que ahora necesitas tiempo para ti. No sé si estoy en lo cierto, pero quiero que sepas que tienes mi apoyo. Cuídate mucho, y no olvides que siempre tendrás un hogar al que volver. Las palabras de mi tía fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Por primera vez desde que había tomado la decisión de irme, sentí que alguien me entendía. Que alguien veía más allá del acto de abandonar a mi familia y comprendía la necesidad que me había llevado a hacerlo. Con renovada determinación, comencé a escribir un mensaje. No podía responder a todos, pero sentía que debía decir algo, explicarme de alguna manera. Mamá, Valeria, familia y amigos, escribí. Sé que os he causado dolor y preocupación, y lo siento de verdad. Pero necesitaba hacer esto. Necesitaba alejarme para encontrarme a mí misma, para descubrir quién soy fuera de los roles que siempre he desempeñado. Os quiero a todos, y espero que algún día podáis entender y perdonar mi decisión. Estoy a salvo, y me pondré en contacto cuando esté lista. Por favor, dadme el tiempo y el espacio que necesito. Os prometo que volveré, pero necesito hacer este viaje primero. Con todo mi amor, Marina. Pulsé enviar y luego apagué el teléfono, sintiendo como si me hubiera quitado un peso de encima. Sabía que el mensaje no resolvería todos los problemas, que mi familia y amigos seguirían preocupados y dolidos. Pero al menos sabrían que estaba bien, que no los había abandonado completamente. Me recliné en mi asiento, sintiendo el cansancio de las últimas horas apoderarse de mí. El zumbido de los motores y el suave balanceo del avión me arrullaban, invitándome a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, miré una vez más por la ventanilla. El cielo se había oscurecido por completo, y podía ver un manto de estrellas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. En algún lugar allá abajo estaba Madrid, mi hogar, mi familia.
Y delante de mí, en algún lugar más allá del horizonte, estaba Bangkok, mi futuro, mi nueva vida. Sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que dejaba atrás, miedo por lo desconocido que me esperaba, pero también una chispa de emoción, de anticipación. Por primera vez en mi vida, estaba tomando las riendas de mi destino. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que fuera lo que fuera, sería mi elección. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. El impacto de mi adiós había sido fuerte, doloroso, pero también necesario. Era el primer paso en mi viaje de autodescubrimiento, y estaba decidida a ver a dónde me llevaría. Mientras dormía, el avión continuaba su camino hacia el este, llevándome cada vez más lejos de mi pasado y más cerca de mi futuro. Y en algún lugar en Madrid, una familia lloraba la partida de una hija y hermana, sin saber que esa partida era necesaria para que ella pudiera regresar algún día, no como la persona que habían conocido, sino como la persona que estaba destinada a ser. El vuelo continuó durante horas, atravesando países y zonas horarias. Cuando finalmente desperté, el sol estaba saliendo de nuevo, iluminando un paisaje completamente diferente al que había dejado atrás. Montañas cubiertas de selva se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y en la distancia, podía ver el brillo de un mar desconocido. Me incorporé en mi asiento, sintiéndome desorientada por un momento. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Pero entonces los recuerdos de las últimas 24 horas volvieron a mí como una avalancha. Madrid, el aeropuerto, los mensajes. Respiré hondo, intentando calmar los nervios que de repente se habían apoderado de mí. ¿Estaba realmente haciendo esto? Estaba a punto de aterrizar en un país desconocido, a miles de kilómetros de todo lo que conocía. El capitán anunció que estábamos iniciando el descenso hacia Bangkok. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Este era el momento de la verdad. No había vuelta atrás. Mientras el avión descendía, miré por la ventanilla, viendo cómo la ciudad de Bangkok se hacía cada vez más grande. Era un paisaje completamente diferente al de Madrid. Rascacielos modernos se mezclaban con templos antiguos, creando un skyline único que me dejó sin aliento. El impacto del adiós aún pesaba en mi corazón, pero ahora se mezclaba con la emoción de lo nuevo, de lo desconocido. Había dejado atrás mi hogar, mi familia, mi vida tal como la conocía. Pero delante de mí se abría un mundo de posibilidades. Mientras el avión tocaba tierra, sentí como si estuviera aterrizando no solo en una nueva ciudad, sino en una nueva vida. El impacto de mi decisión aún reverberaba en mi corazón y en los corazones de los que había dejado atrás. Pero estaba lista para enfrentar las consecuencias, para crecer, para descubrirme a mí misma. El adiós había sido doloroso, pero necesario. Y ahora, mientras me preparaba para dar mis primeros pasos en esta nueva tierra, sentí que, a pesar del dolor y la incertidumbre, había tomado la decisión correcta. Era hora de comenzar mi nuevo capítulo. El calor húmedo de Bangkok me golpeó como una ola en cuanto salí del aeropuerto Suvarnabhumi. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno lleno de sonidos, olores y colores que nunca antes había experimentado. El caos organizado del tráfico, el aroma de la comida callejera mezclado con el humo de los tubos de escape, los brillantes carteles en un alfabeto que no podía descifrar, todo era nuevo, emocionante y un poco aterrador. Me quedé de pie en la acera por un momento, con mi maleta a mis pies, sintiéndome completamente perdida. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Cómo iba a sobrevivir en este lugar tan diferente a todo lo que conocía? Por un instante, el pánico amenazó con apoderarse de mí. Pero respiré hondo, recordándome por qué había venido. Estaba aquí para encontrarme a mí misma, para crecer, para renacer en mi propia piel. Con determinación renovada, levanté mi maleta y me dirigí hacia la fila de taxis. Le di al conductor la dirección del hostal que había reservado antes de salir de Madrid. Mientras el taxi se abría paso entre el tráfico de Bangkok, me quedé mirando por la ventana, absorbiendo cada detalle de mi nuevo hogar. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas experiencias. Me perdí incontables veces en las intrincadas calles de la ciudad, probé comidas cuyos nombres no podía pronunciar, y me maravillé ante la belleza de los templos budistas que salpicaban el paisaje urbano. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevos descubrimientos.
Una semana después de mi llegada, mientras paseaba por el bullicioso mercado de Chatuchak, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. No tenía que rendir cuentas a nadie, no tenía que cumplir con las expectativas de nadie más que las mías propias. Era una sensación embriagadora, pero también un poco aterradora. Esa noche, sentada en la azotea de mi hostal, viendo cómo el sol se ponía sobre el skyline de Bangkok, saqué mi teléfono. No lo había encendido desde aquel mensaje que envié en el avión. Con el corazón latiendo con fuerza, lo encendí. Como esperaba, había decenas de mensajes y llamadas perdidas. Pero entre todos ellos, uno llamó mi atención. Era de Valeria. Marina, decía, no sé si leerás esto, pero quiero que sepas que te entiendo. Bueno, no del todo, pero estoy intentando hacerlo. Mamá está muy enfadada y dolida, pero yo creo que tal vez necesitabas hacer esto. Siempre has sido tan fuerte, tan responsable. Tal vez era hora de que hicieras algo por ti misma. Te echo de menos, y espero que estés bien donde quiera que estés. Cuídate, hermanita. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía el mensaje una y otra vez. No esperaba que Valeria, de todas las personas, fuera la que mostrara comprensión. Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Tal vez, con el tiempo, mi familia entendería por qué había necesitado hacer esto. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, comencé a establecer una rutina en mi nueva vida. Encontré un pequeño apartamento en el barrio de Ari, un área llena de cafeterías de moda y galerías de arte. Conseguí un trabajo enseñando español en una academia de idiomas. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía pagar las facturas y me daba tiempo para explorar la ciudad y a mí misma. Cada día era una nueva aventura. Me perdía en los callejones del Chinatown de Bangkok, probaba nuevos platos en los puestos de comida callejera, practicaba yoga en Lumpini Park al amanecer. Poco a poco, fui conociendo a gente nueva. Otros expatriados que, como yo, habían dejado todo atrás en busca de algo nuevo. Tailandeses locales que me acogieron con una calidez que me recordaba a casa. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento, conocí a Siri, una joven tailandesa que estudiaba arte. Nos hicimos amigas rápidamente, y fue ella quien me introdujo realmente en la cultura tailandesa. Me llevó a templos escondidos que los turistas rara vez visitaban, me enseñó a cocinar platos tradicionales tailandeses, me ayudó a entender las complejas normas sociales del país. Eres diferente ahora, me dijo Siri un día, mientras paseábamos por los canales de Thonburi en un bote de cola larga. Cuando te conocí, parecías perdida. Ahora brillas. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Había cambiado tanto? Me di cuenta de que sí. Ya no era la chica asustada que había llegado a Bangkok hace meses. Había ganado confianza, había aprendido a adaptarme, a enfrentar desafíos que nunca antes hubiera imaginado. Una noche, sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, decidí que era hora de enfrentar mi pasado. Tomé mi teléfono y marqué el número de casa. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Diga, era la voz de mi madre. Por un momento, me quedé sin palabras. Mamá, dije finalmente, mi voz quebrándose un poco. Soy yo, Marina. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí que colgara. Pero entonces la escuché sollozar. Marina, mi niña. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? La conversación que siguió fue larga y emotiva. Le conté todo, dónde estaba, qué había estado haciendo, cómo me sentía. Le expliqué por qué había necesitado irme, por qué había necesitado este tiempo para mí misma. Te entiendo, dijo finalmente, para mi sorpresa. No estoy de acuerdo con cómo lo hiciste, pero entiendo por qué lo necesitabas. Solo desearía que hubieras confiado en nosotras lo suficiente como para decírnoslo. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que, en mi afán por encontrarme a mí misma, había subestimado a mi familia. Tal vez, si hubiera sido honesta desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Lo siento, dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Te prometo que volveré.
No sé cuándo, pero volveré. Después de colgar, me sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Había enfrentado mi pasado y había sobrevivido. Más que eso, sentía que finalmente había tendido un puente entre mi vieja vida y la nueva. Los meses siguientes fueron de crecimiento continuo. Comencé a escribir un blog sobre mis experiencias en Bangkok, compartiendo mis descubrimientos y reflexiones. Para mi sorpresa, empezó a ganar seguidores. Gente de todo el mundo me escribía, diciéndome que mis palabras les inspiraban a perseguir sus propios sueños. Un día, recibí un correo electrónico de una editorial en España. Habían leído mi blog y querían saber si estaría interesada en escribir un libro sobre mi experiencia. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. ¿Yo, escritora? Nunca lo había considerado, pero de repente, parecía perfecto. Mientras trabajaba en el libro, revisando mis experiencias de los últimos meses, me di cuenta de cuánto había cambiado, cuánto había crecido. Ya no era la chica que había huido de Madrid en busca de sí misma. Había renacido en mi propia piel, había encontrado una fuerza y una confianza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras paseaba por las orillas del río Chao Phraya, me detuve a mirar el atardecer. Los rayos del sol se reflejaban en el agua, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido. Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Allí estaba la última foto que me había tomado en Madrid, el día antes de irme. La chica de esa foto parecía una extraña ahora. Luego miré mi reflejo en la pantalla del teléfono. Veía a alguien más fuerte, más segura, más feliz. En ese momento, tuve una revelación. Mi viaje no había sido solo físico, de Madrid a Bangkok. Había sido un viaje interior, un viaje de autodescubrimiento. Había dejado atrás a la Marina que vivía para complacer a los demás, y había encontrado a la Marina que vivía para sí misma. Mientras el sol se ponía sobre Bangkok, sentí una profunda sensación de paz. No sabía qué me depararía el futuro, si me quedaría en Bangkok o si volvería a Madrid. Pero sabía una cosa con certeza, donde quiera que fuera, sería fiel a mí misma. Porque finalmente había renacido en mi propia piel, y esa era la mayor aventura de todas.